FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo y a través de las diferentes emisoras. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y hoy me acompaña para este programa mi buen amigo Alexis Pérez. Bienvenido, Alexis. Gracias, Nathan. Un placer estar con ustedes acá en este momento. Desde Cuba, bueno, a ver, cuéntanos un poquito acerca de ti. Hemos interactuado ya en muchas ocasiones, hemos tenido muchas cosas en común a lo largo de los años. Nos vimos en Cuba, que es de donde eres, pero a ver, tú dinos algo del ministerio que tienes ahorita y lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Sí, o sea, bueno, somos cubanos, vivimos en Cuba, por la gracia de Dios pues estamos pastoreando una iglesia allá, una iglesia que plantamos en el 2014 y hasta la fecha pues hemos estado pastoreándola, aunque somos pastores de hace más de 20 años ya en Cuba. Y junto a pastorear la iglesia y demás pues estamos entonces muy activos en un ministerio Predica Fiel, que lo que hacemos es pues entrenar pastores, maestros de la Biblia, en cómo manejar la Biblia adecuadamente. Y bueno, Predica Fiel y Simeon Trust pues también tenemos un acuerdo en el cual nosotros pues ayudamos también en Latinoamérica a poder entrenar a otros pastores también. Y es por eso que estamos aquí en México ahora, después del taller que surgió aquí en Ciudad México, y contento de ser bien animado de ver toda la obra que Dios está haciendo y ver tantos pastores y tantas personas bien interesadas en cómo mejorar su habilidad de manejar la Biblia. Y ahora estás aquí, me da gusto tenerte en el programa, Alexis, la primera vez que participas con nosotros aquí en Clasificación A. Entonces, queríamos hablar de un tema muy específico que tiene que ver con la iglesia y el gobierno. ¿Qué es lo que nos muestra la Biblia acerca de esta relación tan complicada a veces que puede ser, tan controversial? Porque en todos los países existe esto, de cómo reaccionamos ante cosas con las que no estamos de acuerdo, cómo tratamos este tema de las protestas y la manera de expresarnos libremente a lo mejor, y que pensamos que tenemos que tener una influencia sobre nuestra sociedad y qué responsabilidad tiene la iglesia en todo esto. Eso es un tema que es importante de tratar y ver qué es lo que dice la Biblia. Entonces, a ver, Alexis, cuéntanos un poco qué has pensado sobre estos temas. Seguro. Sí, y últimamente he pensado bastante en estos temas por la situación en Cuba, que de alguna manera ha estado un poco tensa en cuanto a quizás acontecimientos políticos que han ocurrido y sociales que han ocurrido en los últimos meses en Cuba, debido quizás principalmente a toda la crisis que por la COVID hemos estado viviendo allá en Cuba, y económica muy, muy fuerte. Y entonces eso ha llevado es nuevo para nosotros en Cuba, por lo menos en Cuba es nuevo, o sea, nunca la iglesia en Cuba ha tenido que estar enfrentando este tipo de situación de una manera en la cual la hemos enfrentado ahora, pero no creo que es único de Cuba, como tú decías, o sea, todos los gobiernos, todos los países, en cualquier lugar donde vamos, siempre la interacción entre la iglesia y el gobierno es algo que trae dudas, es algo que es polémico. Y es algo que vamos a ver muchas posiciones diferentes en cuanto a esto. Entonces, en la humilde opinión mía, en lo que yo entiendo de lo que la Biblia habla, es de lo que quisiera quizás hablar hoy. Y bueno, todos conocemos lo que nos habla Romanos acerca de la interacción, Romanos 3, acerca de cómo debemos someternos al gobierno y demás. Pedro también en sus cartas habla acerca de eso. Pero quizás mayormente yo quiero hacer el énfasis hoy en la conversación en lo que el libro de Apocalipsis, realmente cómo el libro de Apocalipsis presenta a los gobiernos de este mundo y cómo presenta a la iglesia y cuál es la interacción entre estos dos. Claro. Entonces, desde que vamos al principio del Apocalipsis, el primer capítulo, prácticamente del 9 al 20, tenemos esta visión del Cristo ascendido. Y así comienza el libro de Apocalipsis, o sea, nos empieza a poner como históricamente en el tiempo donde el Apocalipsis comienza. Comienza después de la ascensión de Cristo. Ahí, por supuesto, solamente voy a mencionarlo porque mi tema no es demostrar que ahí comienza el Apocalipsis o no. Eso es tema para otra conversación quizás. Pero, o sea, asumiendo que ahí comienza,
todo lo que es o todo lo que ocurre en el Apocalipsis. Entonces lo que tenemos nosotros que nos narra en todo el Apocalipsis es muy interesante. O sea, en el capítulo 6 específicamente, el primer dice, cuando el Cordero, ahí el versículo 1, abrió los 7 sellos, dice que uno de los seres vivientes decía con voz de trueno, miré, y aquí un caballo blanco que estaba montado en él, y tenía con él un arco, y se le dio una corona, salió conquistando y para conquistar. Y esto es un símbolo. Prácticamente pues todos los eruditos van a estar de acuerdo que es un símbolo acerca de los imperios de este mundo, los cuales van a tener todo este poder de conquistar, o sea, es un mundo en el cual los reinos de este mundo van a estar simplemente conquistando. Si seguimos viendo todos estos sellos que el Cordero está viendo en el capítulo 6, no solamente hay imperios, van a haber guerra, va a haber hambre, va a haber muerte, o sea, todo lo que conocemos nosotros de todas estas plagas que el Apocalipsis tiene. Y yo creo que si nosotros miramos el mundo en los últimos 2000 años, yo creo que todas y cada una de estas cosas las podemos ver sin mucho problema. O sea, de hecho, la plaga, que es la pandemia que hemos sufrido ahora en estos meses, pues ha sido algo que nos ha llegado a nosotros. Y es curioso ver entonces que cuando se abre el quinto sello, ahí en esa parte dice, ¿hasta cuándo, oh Señor y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y dice que le dio vestidura blanca y les dijo, descansen un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos, como ellos lo habían sido. Y es curioso, porque todo esto está en el contexto de este mensaje a las 7 iglesias que están allí en Asia, y allí tenemos entonces varias pistas de lo que está ocurriendo, y Cristo les está diciendo a los mensajes, algunos de ustedes ya están presos, algunos de ustedes van a ir a la cárcel, algunos de ustedes han sufrido, algunos van a seguir sufriendo, y esto, como quiera, es un mensaje de ánimo, pero también de paciencia. Él les está diciendo, o sea, ¿hasta cuándo? Él le dice, descansen un poquito. Todavía hay otros que van a ser muertos como ustedes y que van a llegar aquí a este lugar. Y entonces, o sea, yo creo que una de las cosas más importantes que el cristiano y la iglesia debe tener en cuanto a su interacción con los gobiernos es una expectativa realista. ¿Qué podemos esperar de esta interacción? Y yo creo que ha dependido, porque en la historia nosotros podemos ver también que han habido gobiernos con valores más cristianos que otros, gobiernos que respetan más este tipo de libertades que otros tipos de gobiernos. Claro. Pero sin lugar a dudas, en ninguno de estos gobiernos, ni aún aquellos que por tiempo nosotros hemos tenido como que son naciones cristianas, que son la meca del cristianismo, de cómo pudiera pasar, uno se da cuenta, ve la sociedad, ve lo que está ocurriendo, y si tú estás esperando que realmente la iglesia pueda haber transformado, cambiado, o sea, pero de una manera profunda y verdadera, no como cosmética, no, de alguna manera superficial. Claro. Tú dices, no, al contrario. O sea, en todos estos países que por mucho tiempo han sido como el pináculo de la libertad religiosa, el pináculo, tú ves que hay muchas cosas que están ahora retrocediendo. Claro. Y quizás lo que se ve en el horizonte es más bien persecución que pueda venir por diversas causas. Depende de cuál es la agenda del gobierno que está en este momento, limitaciones y quién sabe cuántas cosas pudiesen venir. Pero la realidad es que esos países ni son tan cristianos, ni han tenido todos estos valores tan altos, y realmente es un retroceso que tú dices, bueno, ¿falló la iglesia? ¿Falló Cristo? ¿Falló la palabra de Dios? Sí, no. No, o sea, no falló, es que no es el plan. Yo estaba viendo algo de estadísticas, por ejemplo, hablando más específicamente, Estados Unidos. Las estadísticas en cuanto a cuántas iglesias se están cerrando todos los años y cuántas iglesias están abriendo. Y son más las que están cerrando que las que están abriendo. Esa es la última estadística que yo vi. Eso es en Estados Unidos, lo cual te dice algo acerca del ambiente que existe en Estados Unidos y la influencia que estas filosofías seculares están teniendo. En un país que normalmente consideramos como cristiano, como decías, es la percepción que Estados Unidos representa, pues, un punto de partida para tantas organizaciones y tantos maestros, tantos seminarios. El país no está reflejando eso. No, para nada. O sea, y si vamos profundo a la sociedad, nos vamos a dar cuenta que es
que realmente lo que está ocurriendo es que se está levantando algo muy en contra de la iglesia o muy en contra de los valores cristianos o valores del pueblo de Dios, o sea, en una manera tremenda. Y entonces yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que entender es cómo se ven los cristianos en el Apocalipsis. Los cristianos en el Apocalipsis se ven perseguidos, los cristianos en el Apocalipsis se ven sufriendo. Por ejemplo, si seguimos buscando en el capítulo 7, ya cuando llegamos al versículo 14, o sea, dice que él le dice, y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, que han lavado sus vestiduras, que han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, estos últimos tiempos en los cuales la iglesia estamos, y bueno, yo sé que hay debate en cuanto a cuáles son estos últimos tiempos, claro. Pero realmente entiendo, y es de la perspectiva que quiero hablar, porque el Apocalipsis para mí en este tiempo ha sido, y para la iglesia que pastoreamos, ha sido como un refrigerio, ha sido como entender y comprender que quizás a veces nuestras esperanzas han estado puestas en cosas equivocadas, en expectativas que realmente no son. Y entonces esta iglesia que tú ves en el Apocalipsis es una iglesia que sufre, es una iglesia que está siendo acosada continuamente, es una iglesia que está, o sea, es una iglesia que siempre está débil y que funciona de esa manera. Si vemos por otra parte cómo el Apocalipsis pone o da la imagen que tenemos en el Apocalipsis de los gobiernos, es una imagen de bestia, o sea, es una bestia, es una imagen que habla por sí sola. O sea, cuando llegamos al 13, o sea, dice, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Dice, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes, blasfemias, se le dio, dice, autoridad para actuar durante 42 meses, abrió la boca en blasfemias contra Dios para blasfemar el nombre y su tabernáculo, decir en contra de los que moran en el cielo. Dice que se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En otras palabras, o sea, los gobiernos de este mundo, permitidos por Dios, han recibido autoridad para hacer guerra contra la iglesia y muchas veces vencer a la iglesia. Y gobiernos de todo lugar, toda tribu, toda gente, o sea, es mundial, no se basa en, no es un país específico, no es una filosofía específica o sistema que sea lo que gobierna en ese país, es en todo lugar. Es en todo lugar. Y yo creo que no tenemos que ir muy lejos para nosotros entender y ver cuántos cristianos en el mundo, en diferentes lugares, están reflejando lo que pasa aquí en el Apocalipsis. ¿Y crees que en Apocalipsis vemos esta intensificación hacia el final? Es decir, la persecución va a ser más intensa conforme más nos acerquemos a la segunda venida. Es decir, va a ser más y más difícil para nosotros como cristianos vivir en este mundo. Sí. Eso es algo que se ve, ¿no? Es como una intensificación y es un clímax al que llegamos de persecución y de tribulación antes de que Jesús regrese. Seguro, o sea, y yo creo, o sea, muchos preguntan y han puesto en todo este tiempo en las redes sociales, ¿es la pandemia el fin del mundo? ¿O es la pandemia el inicio del fin del mundo? ¿O estamos cerca? Y yo diría, puede ser. O sea, no lo vamos a saber nunca. Esa es otra historia. Nunca le crees a nadie que te diga, ahí está. O sea, claro. pero indiscutiblemente, si miramos el mundo ahora, podemos pensar, quizás el regreso de Cristo está cerca. Quizás el fin del mundo está cerca. Pudiera ser. Puede ser el principio de algo mucho peor que viene. Mucho peor que viene después. En cuanto a la intensificación, fíjate, en el mismo capítulo 13, después en el versículo 10, dice, si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno de morir a espada de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Claro. O sea, la vida del creyente y de la iglesia en los tiempos en que vivimos es una vida de perseverancia y de fe. Y yo creo que a veces, por momentos la iglesia ha creído que podemos construir el cielo en la tierra. Y yo creo que es una expectativa, algo de la Biblia que es falsa, pero también creo que es muy dañina, porque cuando no ocurre, cuando vemos que, hemos predicado el Evangelio, mira cuántas iglesias hay, mira todo lo que ha sucedido, mira cuántos misioneros hemos mandado, mira cuántos recursos hemos invertido, y tú dices, bueno, pero no pasa. O sea, ¿qué ocurre? Yo recuerdo hace tiempo también he oído algunas estadísticas de algunos países en Latinoamérica, yo no creo si fue El Salvador o alguno de estos países, donde se dice que el % de evangélicos es como
es como el 80%. Guatemala, ¿no? Me imagino que es Guatemala, o sea, probablemente alguno de ellos, no recuerdo exactamente ahora, pero o sea, era un % de esto que yo sé que Guatemala es uno de esos países, sí. Y tú dices, bueno, y yo no lo veo, ¿qué pasa en la sociedad? Claro. ¿Cómo tú ves que...? No, o sea, la sociedad sigue igual, sí. Entonces, o sea, es una expectativa que no es clara, es una expectativa que yo creo que no es adecuada y que en el fondo lo que causa en el cristiano es duda, en el fondo lo que causa en el cristiano es decepción, en el fondo incluso puede, pienso que arrastrar a muchos a incredulidad incluso porque simplemente no ven que esto está ocurriendo. Entonces, yo creo que esta expectativa adecuada de que los cristianos en el libro de Apocalipsis vamos a estar en persecución, vamos a estar en problemas y que los gobiernos son como bestias que de alguna u otra manera van a arremeter. Y yo creo que, y esto es lo otro interesante, ¿no? Yo creo que, y la manera en la que ellos lo hacen y la forma en la que ellos también pues logran lo que están haciendo, a veces simplemente los gobiernos lo que hacen es disfrazarse. O sea, nos van a dar como que una imagen de bondad, una imagen de que están haciendo lo bueno y nosotros entonces, yo creo que los cristianos... Ser engañados. Ser engañados, y no solamente ser engañados, yo creo que en el fondo a veces cambiamos nuestra lealtad y nuestra confianza. Sí, exacto, que empiezas a decir, esto es... Y llegamos a ponerla... lo que necesitamos, este es el cambio que... Y ya creemos que se va a resolver. Mira, sí. No se va a resolver. O sea, claro. de una u otra manera el gobierno siempre va a poder estar en contra de eso. Entonces, si tenemos estas expectativas claras, quizás los últimos minutos lo que quiero quizás conversar o girar un poco la conversación en cómo nosotros entonces, cuál es una posición adecuada de la iglesia ante el gobierno. O sea, está llamada la iglesia... Y luego poner estos términos. Está llamada a la iglesia, por ejemplo, a hacer todo lo que pueda para derrocar a un gobierno en un momento determinado. Está llamada a la iglesia a simplemente callarse, no hacer nada. O sea, ¿cómo es nuestro rol? Es un balance interesante, ¿no? ¿Dónde está esta...? Por un lado, no queremos ser completamente pasivos e indiferentes a lo que está sucediendo. Y por otro lado... tampoco vamos a ir y protestar y romper ventanas y hacer una revolución social con la fuerza. O sea, son esos los dos extremos que la iglesia podría tomar, ¿no? Sí, o sea, y queremos encontrar dónde está ese balance. Lo hemos visto en Latinoamérica, la teología de la liberación, que es lo que es el core. O sea, tenemos que derrocar los gobiernos y cambiar los gobiernos para poder... Pero lógico, ellos están esperando un cielo en la tierra. Y sabemos que la teología de liberación pues simplemente no es una teología bíblica o que podamos nosotros realmente defenderla adecuadamente por la Biblia. Y entonces yo creo realmente que la iglesia no está en la tierra para derrocar ningún gobierno. Y tenemos las exhortaciones claras, como hablamos al principio, en Romanos, en Pedro, o sea, exhortaciones claras de que Roma era un imperio terrible. O no, o sea, Roma en el Apocalipsis, o sea, Roma es la que está persiguiendo en el Apocalipsis todas estas iglesias. Y ese es el gobierno que Pablo está diciendo, sométanse. Y ese es el gobierno que Pablo está diciendo, sométanse. Sí. O sea, en una manera tremenda. Entonces, lógico, la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde yo puedo someterme con mi iglesia? ¿Dónde yo debo de protestar? Yo creo que lo que tenemos que separar quizás aquí es, ¿cuál es mi responsabilidad cívica como ciudadano de un país? ¿Cuál es mi responsabilidad como cristiano? Podemos separarla un poco, pero yo diría tampoco demasiado. En el sentido de que yo tengo que actuar cívicamente por mis valores y principios cristianos y lo que yo entiendo y comprendo de la Biblia, como quiera. Pero yo creo que sí hay una manera en la cual yo puedo separarle. Es decir, si yo como cristiano, como ciudadano de mi país, tengo el derecho de votar, tengo el derecho de poder, o sea, simplemente participar activamente quizás en algo, yo diría, bueno, sí. Donde sí tenemos influencia. Hay cosas en las que podemos influenciar. Claro, no. Y dejar siempre clara nuestra conducta. Pero no al punto de querer involucrarme en algo de, por ejemplo, vamos a derrocar este gobierno o vamos a hacer todo lo posible. O sea, yo creo que un cristiano, porque a fin de cuentas cuando estamos intentando hacer eso, como quiera, lo que estamos intentando es traer el cielo a la tierra y pensar que porque yo voy a cambiar el gobierno, entonces las cosas van a mejorar.
Claro. Y entonces sí, puede que mejoren algunas cosas, pero al final no es el reino de Dios y no es lo que... Creo que la ocurre. historia ha mostrado que cuando se dan cambios sociales para bien, terminan siendo temporales. O sea, Exacto. están ahí por un ratito, parece que las cosas están mejorando, pero de repente, otra vez en algún momento hay una decadencia. Entonces, hemos visto por los 2000 años de historia de la iglesia que todas las mejoras que pueden venir a una sociedad pasan. Pasa. O sea, son por un ratito y después otra vez el pecado, la corrupción, los gobiernos, la influencia de Satanás, todo eso afecta a cada sociedad. Y yo iría sociedad. más allá. Si tú vas a la Europa reformada de hace tantos años atrás, ¿qué te encuentras hoy? Sí, exacto. O sea, tú dices, bueno, ¿y qué pasó con todo aquello? ¿Qué pasó con toda esa reforma? ¿Qué pasó con todos esos héroes de la fe que hoy admiramos y que reformaron, cambiaron sus sociedades? Ese fue un impacto tremendo. Todo desapareció. Ahora son los países más seculares del mundo. Que existen. Sí. Entonces, y no va a ser diferente en ningún otro. Es que simplemente se va a repetir todas las cosas que van a suceder y que van a pasar. Y entonces, yo creo que esa expectativa clara, pues entonces a nosotros nos ayuda a poder tenerla. También la otra expectativa que tenemos que entender es esta. Sí, la iglesia va a estar perseguida, la iglesia va a estar en opresión, la iglesia va a lucir siempre débil, usualmente, pero al final siempre va a perseverar hasta el final. Vamos a llegar hasta el final y vamos a ser reivindicados completamente al final. En el regreso de Cristo, cuando vayamos al cielo nuevo y a la tierra nueva y estemos en la nueva creación, todo va a ser revertido. Entonces, ese es el momento. Esa es la sociedad cristiana. Exacto. Que nosotros vamos Pues, a poder vivir. La Biblia siempre nos está apuntando hacia allá. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que tenemos que tener como nuestra meta, nuestro objetivo final. Dios sí va a restaurar todas las cosas. Pero Sí. mientras Él no regrese, mientras Jesús no regrese, las cosas realmente no serán restauradas. No todavía. serán restauradas. Y entonces ahí entra el otro rol de la iglesia en estos tiempos y que también lo ves en el Apocalipsis. ¿Cuál es nuestro rol en estos tiempos? Bueno, predicar el Evangelio. Claro. Es lo único que nosotros, es la misión de la iglesia. Y mientras perseveramos en este tiempo y seguimos predicando el Evangelio, el Evangelio es el único que puede salvar. Porque otra cosa curiosa en Apocalipsis, que la vemos repetida como 3 veces, es que te pone los sellos, te pones todas estas plagas que vienen y te dice después en varias oportunidades, y aún así no se arrepintieron ni creyeron. O sea, los juicios, o sea, la pandemia que tenemos hoy, la gente va a venir a Dios. No, la pandemia crea incredulidad igual. Los juicios de Dios, los juicios no convencen a nadie para la salvación. Es la predicación del Evangelio lo que lo hace. Entonces, si yo como iglesia, y es aquí donde a veces, a mí me han preguntado muchas veces, entonces, porque un artículo que puse una vez, pues puse que yo simplemente, o sea, yo quiero morir por el Evangelio y si tengo que morir algún día. Si ese privilegio algún día Dios me lo da. Que no lo busco tampoco, pero, o sea, no, pero esa sería la mejor manera de morir. Exacto, pero entonces me preguntaron, bueno, ¿y qué significa morir por el Evangelio? Para mí lo que significa es esto. Si algún día tengo que sufrir a un punto más extremo o al punto de la vida incluso, yo no quiero que sea porque yo estoy enfocado en derrocar un gobierno Claro. o en cambiar mi gobierno. Yo quiero que sea porque yo sí voy a mantenerme fiel al Evangelio, Claro. a la iglesia, haciendo esta función. Y lo otro que ocurre es esto, cuando mezclamos a la iglesia con todas estas cosas que son políticas, el testimonio de la iglesia de alguna manera se ve comprometido. Incluso Se la confunde, misión sí. se confunde. Y pudiésemos entonces hacer más énfasis en todo esto, de cómo yo puedo protestar o cómo yo puedo... Y es verdad, hay injusticia. O sea, en todos los lugares y en todos los países van a haber injusticia, van a haber leyes injustas, van a haber todo este tipo de cosas, pero entonces simplemente yo creo que yo lo reduzco igual a lo que vemos en la Biblia, en Hechos, y bueno, si no se pone en contra de Dios, o sea, si las leyes que existen y demás no se interponen en mi comunión con Dios y en mi relación con Dios, Y en mi obediencia de la palabra. y en mi obediencia a la palabra, yo voy a obedecer las leyes. Claro. Ese es mi único límite. Si la ley, aunque sea injusta, no se interpone en eso, yo puedo expresarme en contra de esa ley, yo puedo decir lo que yo pienso, por supuesto, pero yo creo que al final yo tengo que someterme por lo que la Biblia me enseña.
Y eso nos ayuda a estar enfocados en el rol. Yo creo que la iglesia simplemente necesita reenfocarse en el evangelio. Claro. Y cómo podemos expandirlo en estos tiempos. Y entonces eso nos ayuda también, ¿no crees, Alexis, a veces a no enojarnos tanto? Porque es tan fácil enojarse por lo que está sucediendo en cada país y ves injusticias y ves lo que está pasando con nuestros gobiernos y de repente como cristianos, y tú lo lees en redes sociales, parece que ya estamos tan amargados por todo lo que está sucediendo, porque todo lo que estamos diciendo es nada más crítica y algo negativo acerca de la sociedad. Y a veces, aunque hay un lugar para eso, pero si eso es todo lo que escucha la gente de nosotros, creo que estamos comunicando un mensaje incorrecto, ¿no? No es lo único que queremos hacer, solo denunciar los pecados. Queremos tener esta parte positiva acerca de la gracia de Dios y mostrar qué es lo que ha transformado nuestra vida, dar testimonio de eso. Y como dices, ser realistas de que sabemos que así vas, o sea, cuando la gente a veces me dice acerca de cosas que están pasando y cosas que hace la gente, y la gente se escandaliza, digo, ¿qué quieres? No conocen a Cristo. ¿Qué esperas de ellos? ¿Que se comporten bien? Claro. ¿Que sean ciudadanos ejemplares? No tienen al Espíritu que ha regenerado sus vidas. Entonces, ¿por qué te enojas tanto con ellos por su conducta y por su pecado? Si lo que necesitan realmente no es cambiar su conducta, es conocer a Cristo. Es conocer a Cristo. Ese es el fundamento de lo que estamos diciendo como iglesia. Y yo creo que volvemos a lo mismo, porque parte de que yo esté enojado con la sociedad y haciendo estas cosas significa que mi expectativa está muy, muy equivocada acerca de qué esperar del mundo en el que vivo. Sí. Quizás, y lo que me pregunto a veces es esto, ¿será que estoy protegiendo mi confort? Y que estoy simplemente preocupado porque mi comodidad en esta tierra puede ser afectada por cosas. Y ok, o sea, tenemos que cuidar estas cosas, pero ese no es el punto. Claro. Y eso no es lo que hay. Y lo otro yo pienso también es esto, ahora que hablo de redes sociales, todas las cosas que vemos, todas las amenazas, porque yo creo que la iglesia, o sea, yo creo que la amenaza hacia la iglesia hoy en día es fuerte y se está incrementando. Pero entonces yo creo que a veces hacemos de esas amenazas como que la iglesia se va a destruir y que la iglesia no va a sobrevivir. Sí. No, la iglesia va a sobrevivir. Claro. Y ha aguantado amenazas mucho peores a lo largo de toda su historia. Y aquí estamos hoy. Y vamos a seguir hasta que Cristo venga. Claro. Entonces sí, tenemos que enfrentarnos a la falsa doctrina, al falso evangelio, pero volvemos a lo mismo entonces. El antídoto, la mejor apologética que existe, la mejor cosa que nosotros podamos hacer por nuestros países, por todo, es simplemente predicar el evangelio verdadero. Es el mejor que existe. Amén. Pues muchas gracias, Alexis, por esta conversación, por acompañarnos en el programa hoy. Ha sido, creo que, de ánimo para todos nosotros al ver lo que está pasando en nuestras sociedades, en nuestros países. Y también gracias a todos ustedes que nos han acompañado con otro tema de interés para la familia de hoy. Gracias a ti, Nathan, gracias por la invitación y de verdad que es un placer haber estado aquí, haber compartido, al menos en nuestra experiencia, lo que entendemos de estas cosas. Pues, muchas gracias, nos vemos en el próximo programa de Clasificación A. Esta fue una presentación de SDH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.